Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, Eduardo, es que Reyes me ha dicho, no, le quiero presentar yo. Claro, que me hace ilusión. Vale. A ver, explicarme de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la transformación de las relaciones entre personas y organizaciones. Una cosa muy interesante que nos cuenta Alex Payete. Vale. Y Alex, voy a contar un poquito qué ha hecho en su vida, que es bastante intensa. Sí. Alex comienza como en publicidad, ¿no? Y después de trabajar en agencias como el Intas y del Vico, pues se muda a Miami a trabajar en Bates Latinoamérica. Y en paralelo desarrolla su labor como periodista, cubriendo entrevistas de esa gente que te hubiera gustado entrevistar en la vida. Y dices, ¡ay, qué suerte! Pues eso es lo que ha hecho. Y en 2001 se traslada a Buenos Aires, después a Nueva York y comienza a trabajar en Individual Partnership, que convierte en agencia multicultural del año. Y bueno, es elegido uno de los 30 líderes a nivel mundial con menos de 30 años. Luego vuelve a Madrid, a Lola, siendo el responsable de los éxitos de Magnum. Magnum, todos los anuncios esos de Magnum que hemos visto en la tele y que nos hemos derretido, bueno, pues eso. y lo posiciona como mejor marca del mundo, y en el 2012 decide reinventarse, se va otra vez fuera, se va a Stanford, hace un grado en innovación y vuelve a fundar Picnic. Picnic, que es donde está él actualmente como director de estrategia o superjefe de estrategia, es una consultora estratégica de marca que ayuda a las organizaciones de cualquier tipo a descubrir su propósito para convertirlo así en una brújula operativa del presente y futura. Así que nada, aquí damos la bienvenida a Alex y a Eduardo, por supuesto, y vamos a tener, yo creo, un programa súper interesante. Pues Alex, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. A vosotros. Es un placer, de verdad. Y Eduardo, introdúceme el tema. Porque a mí me deja un poco, me tiene un poco descolocado todavía el tema. A ver. Sí, tienes razón. Al final hay palabras novedosas que no entendemos muy bien, captamos el elemento, el sentido general, pero no captamos propiamente las empresas. Hablaba Reyes de transformar relaciones entre personas y organizaciones. En derecho llamamos personas físicas las personas naturales, hombres y mujeres, y personas jurídicas a las que los antiguos decían la persona ficta o representata. Pues una sociedad anónima, una compañía, una ONG. El otro día Alex nos explicaba que las personas en jurídicas hay organizaciones no gubernamentales, compañías anónimas, organizaciones públicas, las administraciones, los estados, y que han hecho una encuesta, Edelman me parece que decías que se llamaba. Edelman, sí. Edelman ha visto que las que tienen más importancia en el sentir general para las opiniones públicas son las compañías mercantiles, las sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo eran las sociedades anónimas, los que tenemos años, cuando éramos jóvenes? Pues mire usted, eran unas empresas grandes o pequeñas, pero eran empresas asentadas que daban trabajo a la gente. Normalmente el trabajo era trabajo fijo, para lo que conocíamos en las ciudades, y se preocupaban de producir unas cosas. Si las producían bien, vendían más, si vendían más, ganaban dinero, daban dividendos a los accionistas y sueldos a los empleados. Un mundo claro y completo. ¿Y los trabajadores qué hacían? Pues el chico que conseguía colocarse en un banco, en una empresa eléctrica, su aspiración era estar allí toda la vida. Y tanto que comentábamos que se daban unos relojes a los que cumplían 20 o 25 o 30 años en la compañía. Eso hoy es
literalmente impensable, tanto para los trabajadores, donde no solo no duran 20 años, sino que naturalmente quieren un buen sueldo, pero no solo eso, cada vez hablan más de las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, y las organizaciones se están dando cuenta que o bien se preocupan no de satisfacer al accionista, y al empleado, y al cliente, y al regulador, y a las administraciones públicas, o les va a ir mal la cosa. Y yo creo que lo que contaba Reyes de Alex es que se ha hecho un experto, o el experto que tenemos en España, de el propósito. ¿Y qué es el propósito? Que las compañías convenzan a sus trabajadores, a sus clientes, a sus accionistas, de cuál es el sentido de la empresa. No es, si el sentido de la empresa es ganar dinero, es mucho más difícil que se gane la confianza de esos que llaman los ingleses stakeholder, que si convencen de su propósito, de su objetivo. Por eso creo que podríamos dedicar el programa a hablar de cómo está cambiando esa relación entre empresas y trabajadores mirando en el foco de verdad que es el propósito, el sentido, el objetivo de cada empresa, más allá del común que tienen todas las empresas, que es ganar dinero, y si no tienen ese, van a perder dinero y se van a morir. Pero además de ganar dinero, hoy es imprescindible hacer otras cosas, y eso es lo que intentábamos hablar hoy. Alex, pues espera una cosa, un momento. ¿Por qué nos empeñamos en llamar stakeholders a lo que toda la vida hemos llamado agentes? Es que ahora... Esa palabra muy bonita. Sí, ya. Es que... ¿no? Sí, o sea, ahora stakeholders por aquí, stakeholders por allá. Digo, antes se llamaban agentes. Eso es porque algún stakeholder se sentirá pequeño llamándole agente y querrá llamarse stakeholder. Eso por un lado, pero por el otro lado... A mí me hablan de agente y lo que me suena aquí es agente de la autoridad. También es verdad. Oiga, señor agente. Bueno, adelante, Alex. Bueno, me ha encantado escuchar también la introducción. Gracias, Reyes y Eduardo. Yo creo que lo que estamos viviendo también es un momento fantástico para trabajar en una compañía, porque es un momento donde la gente es bastante más consciente del poder que tienen las compañías y en un contexto donde hay una absoluta transparencia. Cosa que antes no había. Y creo que esto es donde las compañías han pasado de ser unas cajas negras a ser unas cajas de cristal, donde todo el mundo puede ver cómo una compañía opera y cómo trata a sus empleados. Hoy hay acceso a toda esa información y en una sociedad tremendamente conectada. Entonces, creo que esto eleva el nivel de exigencia por parte desde las personas hacia las compañías, porque demandan más porque saben que ahora las compañías pueden hacer mucho más. De hecho, la pandemia fue una grandísima demostración de esto. En la pandemia vimos todos cómo grandísimas compañías cambiaron, incluso reorientaron su producción para fabricar geles, para fabricar material, cómo trataron a los empleados. Todo el mundo vio que cuando quieren pueden, ¿no? Sí, el reto es estar a ese nivel. Entonces, creo que lo que ha cambiado básicamente es que antiguamente, en la era 1.0, estábamos en la era de la lógica, donde tú decías, mi producto es mejor, y con eso valía, ¿no? Cuando ya todos los productos eran iguales, pasamos a la era, no de la lógica, sino de la emoción, donde decías, mi marca te hace sentir mejor, ¿no? Y eso, pues, funcionaba durante un tiempo hasta que la gente pudo ver que eso, en el fondo, a veces era maquillaje, se estaba exagerando ciertas virtudes. Y de ahí pasamos a la era, ya no de la emoción, sino la era del propósito, donde la gente quiere saber que operas bajo unos valores con los que estos se identifican. Yo me identifico con la manera tuya de hacer las cosas, ¿no? Ha subido el nivel de exigencia y por lo tanto ya no vale tener una compañía solo buscando el beneficio, per se. Creo que tiene que ver con la creación, como decía Michael Porter, la creación de valor compartido, ¿no? Como ahora sé lo que puedes hacer, soy consciente del poder que tienes, y como contaba antes Eduardo, que es muy interesante, el estudio de Edelman,
que es todos los años hace el barómetro de la confianza, desde el 2008, a nivel local y a nivel global. Y lo que evalúa es cuánto es de confiable para la sociedad 4 agentes, que son las ONGs, los medios, las compañías privadas y las instituciones públicas. Ajá. Y en los 2 últimos años las compañías privadas han salido por delante de todos, porque junta 2 variables, que es cuánto eres de competente y cuánto eres de ético. Obviamente en éticos las ONGs están por encima, pero no son tan competentes. Y esto es las 2 variables, ¿no? Entonces se les concede más competencia y ahora el reto es pasar de ser competente a ser confiable, ¿no? Y ahí es donde estamos. Estamos en un momento maravilloso donde por primera vez las compañías siempre tuvieron un propósito, y es algo que hablábamos, ¿no? Toda compañía nació con un propósito. Lo que pasa es que antes no era necesario compartirlo. Antes no era necesario, pero toda compañía, como bien decía Eduardo, el propósito, como es una palabra que se ha utilizado muchísimo, nosotros lo que hablamos es, como bien ha dicho él, la palabra sentido. Y hacemos la pregunta a las compañías de ¿qué sentido tiene que tú existas? ¿O qué sentido tiene trabajar para ti? Y la respuesta para nosotros está en la palabra cambio. ¿Qué cambio quisiste generar cuando naciste? Porque todas las compañías nacieron para cambiar o mejorar. ¿Sí? Yo no conozco ninguna compañía que haya nacido para ofrecer lo que ya había. Exactamente lo que ya había. Y puedes mejorar el precio, no es mejorar el mundo. Muy parecido, eso es más barato. Pues más barato, ya estás, o sea, nadie lanza exactamente lo que ya existía. Es decir, Pepsi lanza lo mismo que Coca-Cola. Lanza otra propuesta, porque las categorías, y no es exactamente igual. Bueno, ya obvio, porque nadie te ve la receta de Coca-Cola. Vale. La fórmula de Coca-Cola. Pero nadie, o sea, yo no conozco ninguna compañía que haya lanzado algo que existía exactamente igual, con el mismo nombre, mismos beneficios, mismos atributos y mismo precio. Uno de los grandes teóricos del capitalismo, Schumpeter, hablaba de la destrucción creativa. Cuando tú creabas una empresa con un producto, había empresas que se quedaban destruidas porque se quedaban obsoletas. En ese sentido, el cambio es el motor de la actividad económica. Pero si hay empresas que compiten en el mismo, vamos, en un segmento similar o parecido, claro, o igual. No. Sí, de hecho la manera de diferenciarse no es intentar ser mejor, es intentar ser diferente. Tienes que ser diferente. O sea, intentar proponer exactamente lo mismo, la clave es buscar la diferenciación. Y muchas veces la diferenciación te la da el cambio que estás intentando generar, que es distinto de la competencia. En el ámbito de la moda, por ejemplo, sí, se copia mucho. Muchísimo. Sí. ¿Dónde está entonces el sentido? Bueno, el sentido a lo mejor es democratizar las tendencias de la moda y ayudar a que gente que no puede pagar ciertas tendencias ahora sea más accesible. Claro, lo que intentas cambiar es la accesibilidad, no el diseño. Y por tanto, si rebajas el precio eres más accesible. O sea, siempre hay un cambio. Y el cambio, repito, no tiene que ser cambiar para mejor, es cambiar para diferente. Vale, para ser distinto del resto. Claro, eso. Vale. Entonces, en ese sentido, que por eso la palabra sentido nos gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con la palabra cambio, esto aplica tanto a cómo ha cambiado la demanda tanto para ciudadanos como para empleados, ¿no? El hecho de que tú como compañía tengas que tener un propósito, esto de cara a los empleados, por ejemplo, es fundamental si volvemos a la palabra cambio, porque en el fondo la gente no quiere formar parte de una cultura corporativa, la gente quiere formar parte de un cambio. Es decir, ¿qué hemos venido a cambiar aquí? Porque las compañías le dan la posibilidad a la gente de cambiar lo que por sí solo no puede cambiar, básicamente. Y cuando queda muy claro qué es lo que estamos cambiando aquí, eso es pegamento corporativo y cultural. Si está muy claro a qué hemos venido a cambiar, ¿no? Y por eso hay que dejarlo. Por eso es importante compartirlo. Antes no era importante compartirlo. Ahora en las condiciones laborales, aquí vienes a hacer esto, pero ahora la gente cada vez es más exigente y quiere saber que lo que está haciendo, además de aportarle un salario, aporta algo ahí fuera, ¿no? Quiere sentirse involucrado, digamos. Ser parte del cambio. Vale. Ser una aportar su granito de arena en que no solo estamos generando beneficios, sino que estamos... Mira, nosotros trabajamos con varias compañías, sí, ¿no? Y nosotros lo hacemos desde la absoluta convicción de que repito, que todas las compañías nacieron con un propósito, entonces el reto es redescubrirlo juntos. Y en ese redescubrimiento pasa por aceptar que para que nos vaya bien es importante que a la sociedad le vaya bien, ¿no? De hecho, tenemos un mantra maravilloso que es de un viñetista que se llama Oxymorons, que dice: hacer crecer te hace crecer.
Vale. Y esto, hacer crecer te hace crecer, aplica tanto para los empleados como para los ciudadanos, ¿no? Es decir, el responder con habilidad, ¿no? La responsabilidad de ayudar a hacer a los demás con lo que mejor sabes hacer tú. No es buscar exclusivamente el beneficio, es crear ese valor compartido. Y esto lo estamos viendo en muchísimas compañías, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es de los dos tipos de agentes que estamos hablando, que son empleados y ciudadanos, los empleados son los más importantes, ¿no? Que esto es algo que se olvida también en muchas compañías. Propósito, sentido. Objetivo. Propósito, sentido, cambio, objetivo. Cambio y objetivo. Exacto. Vale. Exacto. ¿Y cómo se llega a ese último paso? Pues mira, es muy bonito porque se llega a través de dos ejercicios que tienen que ver con buscar verdades de la compañía y conectarlo con verdades humanas. Es conectar la razón original por la que naciste con las necesidades actuales de la sociedad. Es básicamente volver a hacer relevante lo que siempre te hizo único. Es de alguna manera, es un viaje al alma de la compañía maravilloso, que a veces hay que hacer arqueología, porque hay compañías que a lo mejor tienen una verdad, o todo lo contrario, hay compañías que tienen tantas verdades que te parece que todas son importantes y hay que hacer renuncia, que es la esencia de la estrategia, no la renuncia. Entonces, es ir al alma de la compañía y luego contemporizar su relevancia, es decir, recontextualizamos hoy por qué esto puede ser relevante hoy, y luego convertirlo en su brújula operativa, convertirlo en que la brújula colectiva es lo que nos guía a todas las decisiones, ¿no? Y es un viaje. ¿Todo esto es igual en todas las empresas, en todas las organizaciones empresariales? ¿Ninguna se desmarca de este camino que estamos marcando? No, esto es verdad en todas las empresas. Lo que es desigual es la manera de abordarlo, porque no todas las empresas están dispuestas a tener un viaje de honestidad y transparencia radical. No interesa. Hay ciertas compañías que no interesan. Eduardo. Bueno, yo creo que todo lo que está contando Alex, de alguna manera, es de eso que aquí hablamos tantas veces, que es el devolver el humanismo al mundo de la economía, ¿no? Es decir, hacerlo más cercano al espíritu, a los valores humanos, ¿no? Que en el fondo yo creo que es el humanismo. Pero también tiene una relación con algo que hemos debatido, que es, hemos vivido, sobre todo los más viejos, mucho tiempo en un mundo de escasez. Yo vengo ahora mismo de una reunión en el colegio donde estuve, que una persona que se ha hecho muy famosa, que es Aito García Renés, es un jugador y entrenador de baloncesto, nos ha estado contando a compañeros del... Y decía, 2 o 3 veces lo ha dicho, claro, entonces, como éramos pobres... Bueno, pues los campos de baloncesto no eran cubiertos, estaban al aire libre. Eso es algo que a una Bueno, esto todavía sigue pasando, ¿eh? Sí, pero que a una persona joven se le hace más extraño cuando les dices ahora los videojuegos y nosotros jugábamos a las chapas y al guá y al taco. Bueno, pues eso es más difícil. Pero de alguna manera vivíamos en un mundo de escasez. Y estamos pasando a vivir en un mundo de abundancia, donde ahí, bueno, pues ya la preocupación empieza a ser el despilfarro, porque la preocupación no era el aprovisionamiento, pero ahora ya hay suficiente aprovisionamiento, aunque no hablo de distribución, pero ya el mundo está viviendo una época de abundancia y por tanto el trabajador aspira a algo más que a un sueldo para sobrevivir y la empresa tiene que aspirar a algo más que a ganar dinero, porque si no conseguirá ni ganar dinero. Pero yo te he preguntado antes por la actitud, o sea, si todas las empresas eran igual, te pregunto por la actitud. ¿Todos los trabajadores tienen también esa actitud? ¿Todas las personas tenemos esa actitud? No, ni mucho menos. No. Creo que las más fieles a las empresas son las que realmente están alineadas con
con lo que están cambiando y con los valores de esta compañía. Hay otras, lo que habla mucho, que me gusta muchísimo, de Tomás Pereda, de la Fundación Más Humano. Él habla mucho del turismo laboral, del turista laboral, ¿no? Y él creo que el turista laboral precisamente no tiene esta actitud de querer formar parte del cambio, porque querer formar parte del cambio es lo que fideliza de verdad en las compañías, ¿no? Y hay gente que simplemente va probando y lo que va buscando es una serie de condiciones económicas y laborales que le permitan hacer otras cosas que le llenan más que lo que hace. Entonces no todo el mundo tiene esa actitud. Y volviendo a lo que decía Eduardo de la abundancia, que me encanta porque es verdad que hemos pasado de la era de la escasez a la era de la abundancia, de ahí la necesidad de tener un consumo bastante más sostenible y responsable en todas las categorías y hacerlo en serio y evitar el greenwashing, como llaman, y perdonad el anglicismo. Esto lo explicaba muy bien. Hay un antropólogo americano que se llama Barry Schwartz, que tiene un libro de una charla maravillosa en TED, y lo que hablaba era de que el exceso de opciones es la fuente de ansiedad para las personas, porque siempre vas a sentir que podías haber elegido mejor. Él lo llama el FOMO, que es un anglicismo para hablar de Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas opciones, te genera siempre la duda de que podías haber elegido mejor. En la era de la escasez no era así, ¿no? Sí, y esto tiene relación con algo que hemos hablado en este programa muchas veces, que es hay una frase del Quijote que lo dice muy bien: es mejor el camino que la posada. Goethe lo dice más filosóficamente: es mejor caminar con esperanza que llegar. Cuando el año 56 llegó la televisión, bueno, a ver si se tenía televisión, o te ibas a ver la televisión a casa de un compañero de clase que sus padres tenían televisión. Ahora tenemos 80 canales a nuestra disposición y hay más gente, que ya no hay nadie que aspire a nada de la televisión, porque ya no se espera, es que se tiene, ¿no? Ya se está en la posada y no se hace el camino. Pues empresas, personas, propósitos, sentidos, cambio, hemos dicho. Y objetivo. Pero, ¿cómo está influyendo todo esto? Es decir, ¿solamente afecta a las empresas? Hemos hablado antes de empresas, de ONGs, de organizaciones, de fundaciones. ¿En todo este tipo de organizaciones se plantea ese mismo camino? Sí, yo creo que todas las organizaciones que tengan un impacto simplemente con su operación, ya puede ser una startup, puede ser una fundación mucho más. Sí. O sea, una fundación. La diferencia con fundaciones y con compañías, con organizaciones de este tipo, es que son nativas de propósito. Nacieron con la intención de tener un impacto positivo social. Esa es la diferencia. ¿Un partido político también? Sí, quizá el problema del partido político es que no puede comprometerse a largo plazo. Nosotros en Picnic no trabajamos ni para casas de apuestas, ni para compañías de tabaco, ni para partidos políticos. Porque estamos convencidos de que el trabajo que hacemos es una brújula a largo plazo que conlleva una responsabilidad para comprometerse, y a pesar de que no recoja resultados al cabo de un tiempo. Y en política, lamentablemente, lo que se busca son resultados más a corto plazo, y la gente no tiene la posibilidad de planificar a 10 años. Pero no debería ser así. Quiero decir, la idea, en principio, entiendo que la intención de un partido político o de un político, la ambición debe ser cambiar un país, cambiar las cosas no a corto plazo, sino a largo plazo. Más directamente que las empresas, porque se dirigen a la globalidad. Pero lo que dice Alex es que por su estructura lo que pretenden no es cambiar una idea, sino lo que pretenden es tener el poder. Y luego ya veremos qué es lo que hacen con ese poder. Y en ese camino por el poder, realmente casi siempre se traicionan tus valores originarios, ¿no? Y luego, además, yo creo que en política pasa algo, que están muchísimo más expuestos que el CEO de una compañía, y por lo tanto se busca más el reconocimiento que el impacto real. Y porque es humano. Es humano. Entonces lo que se busca entonces cuando buscas el reconocimiento tienes que demostrar logros, y cuando tienes un propósito y una brújula y un sentido, los logros quizás son a medio o largo plazo.
Y alguien no se va a arriesgar a tomar una decisión en la que no va a haber resultados hasta dentro de 10 años porque a lo mejor no están. Vale, antes de que sigamos por ese camino, voy a tener que hacer una pausa, pero voy a querer que me expliques cómo trabajáis vosotros, o sea, cómo se trabaja desde Picnic. O sea, yo soy una empresa, me pongo en vuestras manos. ¿Qué es lo que hacéis conmigo? ¿Vale? ¿Te lo piensas? Terapia, vale. Eso no me parece mal, la necesito. Y hacemos una pequeña pausa por la publicidad y volvemos enseguida. Muy bien. Transforma España. Nueve de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Alex Payete, te he hecho una pregunta, respóndeme. Pues mira, cuando se acercan tiene que ver con que son compañías que tienen un problema de negocio importante, donde quizá la salud de su marca juega un papel fundamental y la comunicación no es suficiente para resolverlo. Entonces, lo que vienes es en busca de cirugía, no de maquillaje. Realmente, oye, vamos a meterle mano porque estamos desenfocados y estamos perdiendo relevancia como compañía o competitividad. Vale. Entonces ahí lo primero que hacemos nosotros es plantearles un viaje que requiere mucha involucración por su parte, son 3 meses normalmente, y que en el proceso en sí hay valor, no es entregar un documento y una guía. En el proceso hay valor porque hacemos sesiones casi catárticas y terapéuticas donde hay que renunciar, porque para nosotros la esencia de la estrategia es la renuncia, y hay momentos donde hay que renunciar. Y esas renuncias mejor hacerlas en grupo, en talleres, porque renunciar en grupo pues duele menos y compromete más. ¿Y por qué hay que renunciar? Porque la primera renuncia, si tú quieres ser relevante, no es intentar hacer investigación para identificar las necesidades que te convienen, sino es hacer empatía para entender las necesidades reales. ¿Y por qué es importante empatizar con la gente a la que vas, al target al que te diriges? Porque nosotros tenemos un mantra en Picnic y me gusta mucho que la gente mira a las compañías y dice: no me cuentes tu vida, ayúdame a contar la mía. La gente no compra una marca por lo que esta dice, la compra por lo que esta dice de ellos. Entonces, tienes que entender qué es lo que buscan cuando van a ti. Y en un ejercicio de empatía, les reencuadras la mirada completamente sobre su público objetivo. Y los empiezan a ver de otra manera. Los empiezan a ver como personas y no como consumidores. Nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros cuando trabajamos para marcas de refrescos o de cerveza, que trabajamos para varias, decimos, hay que empatizar con la gente cuando no tiene sed. Y se sorprendería lo que les cuesta, porque solo han investigado de motivaciones relacionadas al consumo de bebidas, cuando la gente tiene muchísimas más motivaciones, ¿no? Entonces, el ejercicio de empatía ayuda muchísimo a ponerse en los zapatos de la otra persona sin juzgar. Y luego, a partir de ahí, una vez que hemos hecho otro ejercicio de empatía, vamos a las verdades de la compañía y vemos cómo tus verdades pueden conectar bien con esas necesidades reales. Y no necesidades de consumo, sino necesidades vitales, necesidades que la gente tenga, ¿vale? Y a partir de ahí conectamos aquello en lo que nosotros somos muy buenos con lo que la gente verdaderamente necesita. Y entonces lo que buscamos es el cambio. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar la vida de la gente? ¿Qué cambio queremos generar en esta gente? Siempre hacemos la pregunta de ¿qué cambio queremos generar en quién? Y lo que vemos es cambiar la manera de sentir, hacer o pensar. Y a partir de ahí articulamos un propósito y una narrativa que se lo llevan como su brújula operativa, que le da un sentido unificador a todo lo que hacemos y decimos, ¿no? Entiendo que eso significa empezar a hacer cambios dentro de la estructura de una empresa. Por ejemplo, mira, lo peor que puede pasar es cuando terminamos, es muy bonito, porque cuando terminas el viaje, normalmente el CEO o la CEO
cuando lo ve, dice, es que esto ya lo sabía. Dice, esto es lo que no sabías que ya sabías de ti mismo, ¿no? Es como una obviedad muy reveladora. Es como esto estaba ahí. Entonces, pero ahora que lo tienes articulado, el reto es evitar la tentación de hacer una campaña de publicidad. Porque no se puede proyectar hacia afuera lo que no ocurre dentro. El primer lugar donde tienes que demostrarlo es tu propia compañía, tu propia cultura. Entonces, hay un rediseño organizacional a veces, un alineamiento cultural. Luego también revisitar tu portfolio de productos y servicios para ver cómo demuestran y tangibilizan este propósito. Y luego ya se lo cuentas al mundo. Pero la primera demostración es lo que eres y lo que haces. Entonces, sí que tiene implicaciones de negocio importantes y organizacionales. La tiene, sobre todo porque cuando redescubres tu propósito, había una frase maravillosa de Mark Twain que decía, los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que entiendes para qué, ¿no? Pues ese día que entiendes para qué, que aplica para el don de las personas, cuando lo escribió Mark Twain, también aplica para las compañías. Cuando redescubren su para qué, es increíble las alas que despliegan. Y son conscientes que los cambios que tienen que hacer son necesarios. Pero no va de contarlo fuera, va de vivirlo dentro y luego demostrarlo fuera. Y luego, por supuesto, contarlo. Yo soy un auténtico creyente en el poder de la publicidad. Vengo de la publicidad, he trabajado más de 20 años en publicidad, pero creo que no hay que empezar comunicando. Hay que empezar haciendo y luego, por supuesto, utilizar la publicidad para amplificar lo que has hecho. Publicidad como amplificador de una acción que merece ser conocida. No publicidad para maquillar una carencia que quieres tener escondida. ¿No? Vale. Hay un verso de Machado que quizá lo que explica Alex de la empatía. Es decir, no hay que empezar comunicando, sino hay que empezar probablemente escuchando. Exacto. Y que dice, ese ojo que tú ves no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Que es, mira, tienes, lo primero de esta vida es escuchar, ¿no? Y eso, por regla general, en las escuelas nos hacen oír, no nos hacen escuchar. Recuerdo, Ortega escribió en el año 35 un libro fantástico que se llamaba Unas lecciones de universidad y explicaba que al estudiante, en la terminología fantástica de Ortega, decía que era un no ser, porque estudiaba cuando no quería estudiar. Entonces aquello no iba. Primero tienes que crear la inquietud, y una vez que has creado la necesidad o la inquietud, entonces cuando se lo cuentas, le parece, te atiende con todos los 5 sentidos, ¿no? Porque le interesa. Pero si le estás contando los afluentes del Ebro por la derecha, que no le interesa para nada, pues no te escucha, ¿no? Es muy interesante lo que has mencionado de Machado, porque también hay una frase que nosotros utilizamos mucho a la hora de empatizar, porque que creo que es una verdad humana, que dice que la mayoría de la gente escucha para responder, no para comprender. Entonces, cuando tienes una escucha selectiva para responder, que es lo que muchas compañías hacían muchas veces, en intentar encontrar aquella necesidad que encajara con la solución que ya tenían predefinida. Entonces decimos que esa escucha es como pintar la diana una vez que ya has tirado la flecha, ¿no? Sí, ya tienes la flecha, estás buscando en qué diana encaja, ¿no? En vez de realmente utilizar la empatía para ayudarte a apuntar bien, ¿no? Hay una frase muy buena también que decía que hay muchas compañías que utilizan la investigación de la misma manera que los borrachos utilizan las farolas, que es como apoyo y no como iluminación, ¿no? Para apoyarse y no para iluminarse, ¿no? Bien eso. Te iba a pedir, pues antes Reyes ha hablado de la campaña de Magnum, que todos nos acordamos. Ponme algún ejemplo más, si se puede. Sí, mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando como consultora para Telefónica y ahora con el centenario de Telefónica, este año Telefónica cumple 100 años. Y Telefónica tiene un propósito desde hace muchísimos años, que ya lo tenía antes de que nosotros empezábamos a trabajar con ellos, que es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Y el centenario era una oportunidad para demostrarlo, era una oportunidad para ponerlo en valor y para compartirlo con el mundo haciendo cosas y diciendo cosas. Y trabajando con ellos, pues fue maravilloso ver algo que solo Telefónica podía decirle a España, que era que si hemos sido capaces de hacer todo esto durante los últimos 100 años con la tecnología que hemos tenido hasta ahora, imagínate todo lo que podemos hacer con todo lo que viene. Efectivamente. Es decir, cuando cumples años tienes permiso social para ser optimista con fundamento,
¿no? No es optimista naif, no es una visión naif, es una visión fundamentada. Y porque hemos sido testigos de todo lo que han hecho las personas. Entonces, trabajando con agencias de publicidad maravillosas como Rosas o Accenture Song, y luego con equipos suyos internos, pues se ha creado una plataforma que se llama Imaginémonos. Uh-huh. Y esto es la manera de expresar y la narrativa y el sentido troncal y coherente que se le está dando a todo lo que va a hacer Telefónica por su centenario, tanto interna como externamente, desde las oficinas en distrito como el flagship de Gran Vía y la comunicación, por supuesto, externa, ¿no? Uh-huh. Y esto es un ejemplo. Hemos empezado antes algo que quiero continuar, ¿vale? Porque hemos hablado de los partidos políticos, de la necesidad de cambio. Es verdad que el mundo está cambiando y además ahora mismo mucho más rápido de lo que lo hemos visto cambiar probablemente en nuestros tiempos. En nuestra vida. En nuestras vidas. ¿Cómo afecta todo esto a ese proceso de cambio? Es maravilloso. Yo creo que solo puede ser bueno. Para la gente que tiene principios, esto solo puede ser bueno. Creo que solo es malo para la gente que tiene algo que esconder. ¿No? A ver. Pues que en un momento de cambio absoluto, sí. Si tú tienes claro cuál es tu raíz, tienes más un junco que un tronco, ¿no? El poder ¿no? Capear los cambios, si tienes muy claro cuáles son tus raíces y tu brújula, pues fantástico si no tienes nada que esconder. Ya hay compañías, ya hay ejemplos maravillosos de compañías que en un contexto de cambio practican la transparencia proactiva. Porque en un contexto de cambio también aparece mucho hater, ¿no? Sí. Y la mejor manera de gestionar los haters es abriendo el diálogo y adelantarte tú a la crítica. Adelantarte tú a la crítica. Esto de los haters, que es algo tan nuevo como todo esto que estamos viviendo ahora, que no, como los stakeholders. Claro. También, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿no? Porque hemos ido incorporando de pronto figuras a nuestra vida que antes no existían. Bueno, a ver, sí, existían, pero han existido, pero claro, no te daban igual, porque como no, pero no tenían poder para comunicarse. Claro. O sea, yo creo que lo que ha cambiado es la hiperfragmentación de la comunicación y el exceso de acceso a la información. Eso es. Y entonces parece que todas las opiniones importan y que todo hace ruido, ¿no? Yo creo que el estar viendo eso que estabas diciendo, mirarte hacia adentro, mirar tus principios, no en el sentido de valores, sino en el sentido de origen, tiene una enseñanza estupenda. Estabas hablando de Telefónica. Bueno, Telefónica, entre otras cosas, nos demuestra, y todas las compañías que tienen 100 años, no se trata de hacer publicidad, nos demuestra que las compañías que triunfan es porque llevan a cabo un proceso de acumulación. Oiga, hubo una época del hilo de cobre, sí. Y hubo una época de la fibra óptica, y hay una época va habiendo. Y no se trata de derrocar al anterior, se trata de hacer que el anterior se adapte a las nuevas circunstancias del mundo. Entonces, en un momento de cambio tan fantástico como el que estamos viviendo, todas las compañías necesitan cambiar, no para cambiarse, sino para adaptarse a la nueva realidad social, ¿no? Que es completamente diferente de lo que era cuando ellas nacieron. Eso es muy bonito. Mira, Michael Porter también tiene una reflexión que nosotros la utilizamos mucho porque sirve de foco, que es que las estrategias no cambian, lo que cambia es el contexto. Entonces, las estrategias originales de las compañías siguen siendo relevantes. Lo que pasa es que hay que recontextualizar esa relevancia, ¿no? Y creo que en ese contexto de cambio que estabas hablando, lo peor que puedes hacer es entregarte y lanzarte a la tentación de cambiar tu estrategia original. Porque has dejado de ser coherente y consecuente. Y acabas de ser como uno más. Entonces creo que por eso es importantísimo, y lo que decía Eduardo, de los principios como el origen. Cuando hay turbulencias, lo mejor es mirar al origen de la compañía y adaptarte al contexto, pero no cambiar la razón original, la estrategia original. Adaptarla al contexto. Te voy a preguntar por algo que creo que creo yo que tiene mucha influencia en todo este proceso, que es
Un concepto que cuando tú decías que al principio las empresas no visualizaban todo esto, no incorporaban o no lo tenían incorporado a su funcionamiento, a su manera de ver la vida. Es la responsabilidad social corporativa. Incluso eso que llamamos ahora ESG, ¿no? RSG o RSG, ¿no? La sostenibilidad, la inclusión, la diversidad. Mira, yo te cuento, trabajo, es decir, colaboro con una empresa, llevo la comunicación de una empresa, una multinacional farmacéutica muy importante. Casi dedican más esfuerzo a esto, dedican millones de euros a la investigación, pero desde un punto de vista de imagen, dedican más esfuerzo a todo esto, a la inclusión, a la diversidad, a la sostenibilidad, a todo eso, que a su propio objetivo, a su propio propósito, que es crear terapias para curar enfermedades raras. ¿No? Pues mira, es muy bonito lo que llamas lo que estás diciendo, es algo clave, porque nuestro punto de vista, no digo que sea, pero nuestro punto de vista desde Picnic es que la responsabilidad social corporativa tuvo mucho sentido cuando había necesidad de compensar. El cambio de responsabilidad social corporativa, a propósito, es que ha pasado de la compensación a la convicción. Antes la responsabilidad, de hecho la palabra responsabilidad es que tienes la responsabilidad de o devolver algo o compensar el impacto de tu existencia. Vale. Y por eso tienes la responsabilidad de compensar tu impacto negativo, de alguna manera. Cierto. Y propósito no es la compensación, es la convicción de generar un impacto positivo. Y la gran diferencia está en la verdad. Es decir, en la verdad, ¿qué es lo que realmente te importa si quieres volcarte con convicción, no con responsabilidad? Hay una frase maravillosa, un estribillo maravilloso de una canción de un grupo indie español que se llama Siloé. Sí, lo conozco. Debemos de ser tú y yo los únicos que lo conocen. No. Y la canción de la verdad tiene una... Pues el estribillo de esa canción es maravilloso. Dice, sería más fácil comenzar por la verdad que contar historias que nos puedan alejar. Es verdad. Y esta para mí es la esencia. Es decir, cuando una compañía pasa de RSC a propósito, pasa de la compensación a la convicción, es porque está convencido de que hay una verdad que quiere poner en valor. Y que si tiene un compromiso de verdad con la diversidad, que sea verdad, que no sea maquillaje porque tiene patitas muy cortas y le van a pillar, ¿no? Que haya verdad. Y la verdad tiene que ver con compromiso. No sé si es una lucubración, pero las compañías europeas en los últimos 200 años, probablemente, o 150, han nacido con una maldición a priori, que era la lucha de clases. Entonces, una empresa lo hacía un rico, o el que hacía la empresa se hacía rico y, por tanto, tenía que hacerse perdonar no solo su riqueza, sino la causa de su riqueza. Y entonces eso había que compensar. Nunca había oído lo que dices de la responsabilidad social, pero me parece que tienes toda la razón. Mientras que lo otro, yo más que coherencia le llamaría autenticidad. Mire usted, Sócrates decía, sé lo que eres. O sea, no se trata, sino de lo que tú eres, sé eso, sé auténtico, no intentes engañarme, engañarnos y engañarte. Sé lo que eres, coño. Yo creo que de alguna manera el mundo empresarial europeo, no el americano, por eso hay tantas diferencias, pero el mundo estaba siempre como coartado. No, es que yo no puedo decir esto porque yo tengo... No, usted, sea usted lo que es. Otra cosa es, si usted es un sinvergüenza de origen, no intente disimularlo, pero si no ese es el caso, y en lo que yo conozco el mundo real empresarial, no que la gente llama empresarios, pero el mundo real empresarial está mucho más constituido por gente honesta que por gente deshonesta. Otra cosa es los piratas, quienes se llaman empresarios para hacerse tapar sus vergüenzas. Pero yo creo que el mundo de la creación de la riqueza es un mundo mayoritariamente, ya digo, honrado y honorable y que mostrando su propósito, su origen, está ganando puntos
y no con la mala conciencia que hay que hacerse perdonar de la responsabilidad social corporativa. Es muy bonito, hay un libro del filósofo Javier Barraca, filósofo español, que habla de la estética, la ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y en línea con lo que decía Eduardo, ¿no? Yo también he encontrado la mayoría de los dirigentes con los que hemos trabajado son muy buena gente, que quiere hacer las cosas bien y que quiere trabajar con coherencia. Y es muy difícil trabajar con coherencia, ¿no? Muchas veces. Pero notas, cuando una compañía es coherente, hay una frase maravillosa que dice que el que tiene magia no necesita trucos. Claro. Y lo notas. Cuando hay una compañía que fluye, y es porque hay verdad, ahí hay una coherencia. En el libro de Javier Barraca lo que habla es la necesidad de que haya... No le conozco a Javier. Javier Barraca es un filósofo español, que el último libro es el de la estética y la ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y es muy interesante porque él lo que habla de la necesidad de que haya una integración entre lo que eres y lo que proyectas. Y que cuando hay la ausencia de integración, cuando hay una ausencia de integración, erosiona la confianza de los empleados y de los ciudadanos. Y, por lo tanto, fracasan las relaciones. Esa es la premisa. Es un fracaso de relaciones cuando hay una falta de coherencia. Porque hay una pérdida de confianza. Y tiene que ver con eso, que cuando una compañía necesita mucho documento y PowerPoint para recordarse lo que es, en vez de simplemente tener una brújula para sentir lo que son, ¿no? Fluye mucho mejor. Y es maravilloso. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con compañías que fluyen de maravilla. Y porque hay verdad. También te digo, es más fácil cuando el fundador o fundadora o la familia fundador o fundadora está viva e involucrada en el negocio. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad del legado. Y porque no se van a ir en 4 años. Se van a quedar toda la vida. Entonces, son muy conscientes de su impacto y del legado que tienen que mantener vivo. Entonces, es más sencillo. No digo que tenga menos... No es fácil, pero es más sencillo que una compañía pues multinacional con accionistas, y etcétera, donde la familia fundadora ya no es mayorista o ni siquiera está involucrada. Bueno, si estamos hablando de lo humano... Una compañía en manos de sus fundadores tiene un factor humano mucho más determinante que en una que está poseída por fondos de inversión. Pero yo creo que hay una antinomia, que yo no creo que sea contradicción, pero hay una antinomia. Tú hablabas, y creo que con mucha razón, del cambio. Y ahora hablas del legado. Luego hay que saber combinar el legado con el cambio. Yo asesoro a alguna compañía no muy grande, pero de un éxito estupendo, y son maestros en mantener el legado adecuado a las nuevas circunstancias, es decir, cambiándolo casi constantemente. Porque cuando tú eres una compañía nacida en un pueblo de Segovia y de repente ves que tienes que estar exportando a Canadá, pues oiga, tiene usted que hacer algún cambio, si no, no va a seguir. Bueno, pues esa combinación de legado y cambio me parece que es una característica mucho más humana que de organizaciones, como decíamos al principio, jurídicas. En todo este camino, hay algo de lo que no hemos hablado, que además me lo habéis apuntado en el guión, que yo tengo un guión aquí. Esto es una trampa, ya lo sé, pero tengo un guión aquí. Mecenazgo. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que cuando lo hablamos el otro día... Hay gente, yo conozco y he visto gente que son mecenas. Y el mecenas es alguien que quiere dar. Cuando das, nadie dice el refrán, nadie da lo que no tiene. Cuando da es algo que tiene. Ya puede ser sabiduría, conocimiento, dinero. Y es la pura generosidad. El siguiente escalón, a mi modo de ver, es la publicidad, el patrocinio. Entonces, tú estás intentando algún beneficio para ti, pero haciendo un bien a la sociedad, patrocinando. De ahí viene la palabra patrono. Patrocinio, patrón. Y patrono. Entonces, el siguiente escalón, lo has mencionado tú, es la responsabilidad social corporativa, que es hacerse perdonar, como ha explicado Alex. Y la última es el propósito. Pero el propósito no es crearte una pantalla, es quitarte
una pantalla, es como si fuera una alcachofa, quitarte una hoja, te quedas más desnudo, pero en esa medida en que te quedas más desnudo, eres más auténtico, ¿no? Y yo creo que ese es el eslabón actual, no sé lo que vendrá dentro de 20 años, pero el eslabón actual debe ser ese. Pues me ha encantado la secuencia, porque creo que es muy buena, de hecho te la voy a copiar, de mecenazgo a patrocinio, a RSC y a propósito. Esa, la diferencia entre mecenazgo y patrocinio, como me he pasado la vida en organizaciones benéficas, lo ves muy claramente. El mecenazgo viene de Cayo Mecenas, que era un multimillonario del Imperio Romano. ¿Cierto? Y tal. Uh-huh. El patrocinio es una palabra moderna. Yo te doy algo para que, mira, en algún caso, no voy a dar nombres, pero en algún caso, instituciones estupendas, fantásticas, que nos daban mucho dinero a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Sí. Pero en algún caso nos llegaban a decir, ¿cuántas portadas de periódico va a tener mi presidente si te doy este dinero? Oye, con eso no ayudas a la drogadicción, con eso lo que estás haciendo es favoreciéndote a ti. Pero era un doudes. ¿Era un qué? Un doudes, te doy para que des. Vale. Perdona, es una cursilería de los abogados. Vale. Los contratos, que normalmente se dice bilaterales y la gente lo entiende mejor, pero es sinalagmático. Yo doy una cosa para que tú me des otra. Do ut des. Te doy para que des. La responsabilidad social corporativa es otra historia. La responsabilidad social corporativa han llegado las compañías a tener tal predominio que se sienten obligadas a hacerse perdonar, ya sea por pecados de origen o pecados que se les imputan. Y sin embargo el propósito es decir, yo me voy a desnudar, mira lo que soy, no te engaño. No te voy. Por eso la palabra es la autenticidad, mire usted, yo soy lo que soy, no intento engañar a nadie, ¿no? Y el sentido, ¿no? Este es mi sentido. Este es mi sentido. Claro. Yo creo que hablabas antes del cambio. Sí, bueno, llevamos hablando del cambio todo el programa. Sí, bueno, vale. Llevamos 2 años hablando del cambio, sí, pero es verdad. Ahí hay una cosa fantástica, y es que el cambio, una de las motores del cambio actual es lo que llamamos la globalización. Un señor en su pueblo pues se puede sentir importante para hacer el cambio él solo. En su ciudad ya es más difícil. En el país es casi imposible. Ahí nacen los partidos políticos. Pero en el mundo, ¿quién puede hacer las cosas? Lo he contado alguna vez, pero en 1994 vino a Madrid el presidente de Agfa Gebaer. Nadie sabe lo que era Agfa Gebaer porque era una empresa que hacía carretes de fotos. Una empresa belga. Y él dijo, año 94, hace 30 años, miren ustedes, yo estoy viendo desde mi silla que en el mundo se está empezando una batalla entre estados nacionales y empresas multinacionales. Y terminó diciendo, mi apuesta es que ganan las multinacionales. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando llega un momento, no puede pasar de su territorio, de su frontera, la multinacional. Yo estuve, y es una de las escenas que me ha impresionado más en mi vida, en la India el año 79. Al Tamil Nadu, que era la parte más alejada de las conquistas de los mogoles y de los árabes y todo eso, al Tamil Nadu no había llegado nadie. Y de repente, por la selva, veías una lata de Coca-Cola y un carrete de Kodak. Pues mire, esos han llegado. Entonces, esa idea de que la globalización es inaccesible para todo el mundo, tú lo decías, menos para las compañías mercantiles, que esas tienen esa capacidad. No todas, desde luego, pero algunas pueden. Alex, me quedan 2 minutos y te voy a pedir una conclusión de todo esto. Pues estaba tomando nota y aquí en la masterclass nos ha hecho. Pues creo que no hay mejor momento para ser empresario. Si uno, además de hacer negocio, quiere hacer crecer. El CEO de SM Biomedicals, es una compañía creo que es anglosajona, dijo una cosa que para mí lo resume muy bien, que es que ninguna compañía puede ser exitosa o considerarse a sí mismo exitosa en una sociedad que fracasa.
Y está bien ser ambicioso, claro que sí. Y esto también va claro de hacer negocio, pero ya no se puede ser ya no se puede ser avaricioso. No es crecer a cualquier precio. No es crecer a cualquier precio. Es crecer compartiendo valor. Pues, Eduardo, con esto me quedo. Sí, yo también. Me parece que es una frase estupenda, de verdad. En el fondo, en la época de la abundancia, hay que ser más generosos que en la época de la escasez. Efectivamente, así es. Pues, Reyes... Un placer. Aquí yo le digo a mis contertulios que tienen que ser positivos, constructivos y demás, y desde luego lo cumplen a rajatabla. Ha sido a gusto. Muchas gracias. Alex Payete, muchísimas gracias. Eduardo Serra, muchas gracias. Y Reyes, te espero la semana que viene, que tenemos jóvenes que transforman España. Sí. Aquí estaremos de nuevo, otra vez, transformando España, cambiando el país. Muchas gracias.